Hola, bueno pues como os he informado ya a través de Moodle, pues esta va a ser la última clase que voy a grabar. Voy a terminar de hacer un par de ejercicios del tema 6 y bueno pues ya hablaremos sobre el examen el miércoles en la cita que hemos previsto. Voy a terminar un poco con dos ejercicios, bueno, pues un tanto en la misma línea de los anteriores, pero con alguna peculiaridad a la hora de parametrizar para seguir viendo ejemplos. Y en cualquier caso, ya sabéis que cualquier duda que tengáis, pues en cualquier momento podéis concentrar una videoconferencia y pues, tratamos de resolverla. Bueno, voy entonces con el ejercicio 17, en el que se me pide calcular una vez más el flujo a través de una superficie de un cierto campo F, donde la superficie es un poco aparatosa, puesto que se trata de una porción de toro, como nos indican, que viene dada por la siguiente ecuación. Esto es algo que ya en su momento vimos viendo las superficies, que hay determinado tipo de superficies que se pueden escribir de una forma peculiar y que esencialmente no son más que superficies de revolución, ¿vale? Que ahora vamos a explorar un poco con calma. Voy en estos ejercicios a prescindir un poco del exceso de cálculo, lo dejo a vosotros, aunque sin duda alguna pues tienen bastante cálculo para hacer. Bueno, pues esta es la superficie, este es el campo, en este caso es el campo IZX, y lo que me piden es calcular la integral de superficie de C con orientación exterior. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues este es el típico problema en el que tengo todos los datos y podría en principio calcular directamente, es decir, tengo una parametrización, tengo el campo, se trataría de hacer cuentas, pero sin duda alguna son cuentas muy aparatosas. Se pueden hacer, es decir, no es ni mucho menos imposible lo que sale, pero son bastante aparatosas de realizar. Lo que vamos a hacer es ver qué tipo de superficie tenemos y ver cuál es el planteamiento más lógico que podemos hacerlo, puesto que este es el típico caso también que admite usar tanto el teorema de Gauss como el teorema de Stokes, que ahora mismo vamos a ver. Yo, bueno, pues voy a usar uno y ahora un poco os indico cómo sería el otro. Entonces, bueno, pues en primer lugar, lo que es importante es tener clara la superficie. Aquí ya nos dicen que es una porción de toro, es una pequeña ayuda, pero si no, pues recordar un poco que ya vimos en superficies que una superficie que tenga una estructura tal y como la que tenemos aquí, en el que fijaros que hay una función de u multiplicando al coseno de v, la misma función de u multiplicando al seno de v y una función de u nada más, pues esto significa que estamos revolucionando respecto del eje z una curva del tipo f de u, g de u. ¿Vale? Este coseno de v, seno de v, hace el papel de circunferencia, es decir, de algo que rota. Las distancias al origen, la r hace el papel de f de u, por lo tanto estoy rotando algo que puede ser variable. Y en el plano XZ o en el plano YZ lo que tengo es una curva f de u, g de u, que es la que rota. Entonces, esencialmente, la curva f de u, g de u, en este caso es 2 menos coseno de u, seno de u, ¿de acuerdo? Que eso no es más que la circunferencia de centro 2, 0, esto lo podemos escribir así si queréis. Esto sería pues el 2, 0 más el menos coseno de u, seno de u, que aunque no es la parametrización clásica de una circunferencia, pero también es una circunferencia, simplemente está rotada al revés, eso da un poco igual. Y esto es un desplazamiento al 2, 0, o sea que básicamente en un plano XZ, un plano vertical, yo estaría viendo la circunferencia de centro 2, 0, radio 1, lógicamente, que sería esta de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que la estoy recorriendo en ese sentido, pero bueno, aquí el sentido de recorrido da igual porque iba a generar una superficie. Y esta circunferencia la revoluciono alrededor del eje Z, ¿de acuerdo? Le doy toda la vuelta y lo que me sale es el clásico rosquilla, donut o matemáticamente el clásico toro, ¿vale? Pero aquí hay un pequeño detalle que hay que tener cuidado porque fijaros que los parámetros para la u están entre 0 y 2 pi, es decir, que la circunferencia está completa, esta circunferencia está completa, pero la rotación, que es lo que hace la v, no está entre 0 y 2 pi, es decir, no he dado toda la vuelta. Solamente he dado 3/4 de vuelta, por lo tanto lo que tengo es una rosquilla, un toro, al que le falta un cuarto, y bueno, pues yo creo que aquí tengo una imagen en la que lo podéis ver perfectamente, ¿de acuerdo? Este sería la superficie que tengo, donde aquí las tapas no están incluidas, ¿de acuerdo? Esta tapa de aquí no está incluida y esta tapa tampoco. Tengo la superficie del toro nada más, ¿vale? Y lógicamente, pues como tengo esa superficie del toro, la superficie es abierta, yo tengo acceso al interior
y tengo acceso al exterior, por tanto es una superficie que no está cerrada. Así que si yo quiero aplicar el teorema de Gauss, que es lo que voy a hacer, pues tengo previamente que cerrar la superficie. Insisto que en principio yo no tengo por qué aplicar ningún teorema a menos que realmente me lo exijan, y en este caso no lo exijo. Lo que pasa es que es mucho más aparatoso tener que hacer un cálculo pues con esta parametrización y este campo, y ahora calcular la normal y demás, que lo que voy a hacer ahora, que simplemente pues aplicar el teorema de Gauss a ese cierre, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que desde arriba es interesante ver cómo se ve la superficie, ¿vale? Fijaros que esto es el coseno de v seno de v, esto es la clásica circunferencia, que v se mueve entre 0 y 3,5, significa que esta circunferencia, que la estoy viendo desde arriba, significaría que el centro está en el 2, 0, ¿vale? En el eje X, y la circunferencia la vería así. Desde arriba lo que yo vería sencillamente en la circunferencia sería pues básicamente un segmento. Si la miro desde arriba, ¿vale? Si miráis completamente desde arriba, lo que vais a ver es el segmento, el corte realmente, y entonces a la hora de revolucionar, pues está revolucionando entre 0 y 3,5, es decir, que básicamente lo que vería sería esto. O sea, que el toro desde arriba sería esto, y esto sería la otra circunferencia que estoy viendo justamente en vertical, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que es bastante sencillo aplicar aquí el teorema de Gauss, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el teorema de Gauss. Para aplicar el teorema de Gauss lo que tengo que hacer, como siempre, es cerrar, ¿de acuerdo? Así que cerramos la superficie. ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que la imagen es bastante evidente. Aquí ya la he cerrado con estas dos tapas. Cogería una tapa aquí, que es una circunferencia que tapa ese agujero aquí, y una segunda circunferencia que taparía este agujero aquí. ¿Vale? Recordar también que lo que nos piden es la integral de superficie con orientación exterior, por lo tanto el toro debe estar orientado exteriormente, y para que funcione el teorema de Gauss tengo que tener orientación exterior en esta tapa y orientación exterior en esta tapa, ¿vale? Por lo tanto tengo que buscar esas tapas. Y daros cuenta también que al ser tapas son planos, por lo que también me va a facilitar lo que van a ser ahora mismo los cálculos y demás. Entonces, bueno, pues vamos a centrar entonces realmente el esquema, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tengo una porción de toro, la voy a tapar y voy a hacer los cálculos del teorema de Gauss. Entonces voy a comenzar pues definiendo las tapas. Voy a llamar S1, ¿de acuerdo?, a esta tapa de aquí, S2 a esta tapa de aquí. De momento tapa 1, tapa 2, vamos ahora a concretar exactamente de qué se trata. Y lo que está claro es que si yo cojo S1 y S2, todas las superficies, la superficie que me dan y esas dos tapas, entonces ahora mismo lo que tengo es una región cerrada, una superficie cerrada, que será la frontera de una cierta región, que en este caso será el interior del toro, ¿de acuerdo? El interior del toro. O sea que D va a ser pues el toro sólido, o los 3/4 de toro sólido realmente, o la porción de toro sólido, es mi región de R3, y en esta región de R3 voy a aplicar el teorema de Gauss. Con, por supuesto, la fortuna uno diría, bueno, es que el toro sólido es un poco complejo. Sí, el toro sólido es un poco complejo, pero es que la divergencia de F es 0, y entonces la integral en D otra vez no la voy a tener que calcular. Por lo tanto, fijaros que efectivamente la divergencia de F es claramente 0, la derivada de y con respecto a x, más la derivada de z con respecto a y, más la derivada de x con respecto a z es claramente 0. Así pues, el teorema de Gauss me dice que la integral en S junto con S1 y S2 de F, que es la integral triple en D de la divergencia de F, como la divergencia de F es claramente 0, esta integral es 0, y así pues, una vez más, me sale que la integral en F es la menos integral en S1 menos la integral en S2, y otra vez, como ya hemos hecho en más de una ocasión, vamos a calcular esas integrales en dos superficies mucho más sencillas de manejar que la integral sobre la superficie S. ¿Vale? Entonces ahora lo que queda es fijar esas superficies, parametrizarlas, ver qué se puede hacer con ellas. Como son superficies planas, pues yo voy a hacer el truco este de la normal, ¿no?, que ya hemos hecho en mucha ocasión. Observar aquí quién sería el vector normal unitario a S1, lo voy a llamar N1, y aquí N2. El normal obviamente exterior. Yo creo que es relativamente sencillo, ¿vale? Fijaros que esto está en el plano X y en el plano Z igual a 0, pero es que el vector está justamente en ese plano, o sea, la componente 0 es 0 en este caso, por lo tanto,
aquí lo que tengo sería el vector menos 1, 0, ¿vale? Perdón, el menos 1, 0, el 0 menos 1, ¿vale? El 0 menos 1, 0. Y aquí tendría el vector 1, 0, 0, que ese sería el vector normal en N2. Así que la integral en S1 de f es la integral en S1 de f por el N1, que hemos dicho, por tanto, que este era el campo, a ver si lo veo bien, es el izx por el vector N1, que hemos dicho es el 0 menos 1, 0, y esto no es más que la integral en S1 de menos z. ¿De acuerdo? La integral en S1 menos z. El problema está en que fijaros aquí que z, ¿vale? Z es la altura y esta circunferencia pues está en un plano en la que z es variable, por lo tanto no puedo decir nada sobre esta función z, así que no tengo más remedio que parametrizar los cálculos para esa superficie. Así pues tengo que mirar cuál es la parametrización. Voy a parametrizar ahora S1, puesto que no puedo decir nada de lo que a veces nos sale en estas situaciones en las que uno puede decir que la función que sale es constante en toda la superficie, en este caso la z varía, y por tanto tengo que ver exactamente cómo es la parametrización. Entonces observar esta parametrización como es. Fijaros que estamos en el plano, este sería el plano vertical en el que está la tapa, es el plano en el que y vale 0. Estamos sobre la recta igual a 0 en el plano, pero esa recta igual a 0 se convierte en el plano vertical xz. O sea que estamos en el plano y igual a 0. Y en el plano y igual a 0, es decir, en este plano xz, yo estoy parametrizando esta circunferencia. Realmente, no la circunferencia, perdón, quiero parametrizar la tapa, el disco. Esta parametrización es muy parecida a la que tengo aquí. Voy a usar un desplazamiento, de unas polares desplazadas. Entonces, bueno, pues yo creo que esto más o menos se va a ver relativamente bien, ¿no? La parametrización que voy a usar va a ser en xz, será unas polares desplazadas, un r coseno, seno, r seno, ¿vale? Pero con un desplazamiento al 2 en el x. Y para i igual a 0, puesto que es el plano xz. Aquí, obviamente, t entre 0 y 2pi, y el radio de la circunferencia es 1, pues r entre 0 y 1. ¿Vale? O sea, fijaros que lo que he hecho es parametrizar el típico disco, r coseno, r seno. Lo que pasa es que ahora lo tengo en el plano xz, entonces tengo que parametrizarlo a las variables xz. ¿Vale? Y como además lo tengo desplazado en el x, pues ahí tengo que sumarle el 2 más r coseno, r seno. Recordar que, aunque yo sé cuál es la normal que tengo en esta superficie, la parametrización lleva su propia normal, ¿vale? Entonces yo tengo que calcular aquí la normal asociada a la parametrización, que como siempre va a ser la que calculemos a través del producto vectorial de los vectores tangentes. Entonces la derivada con respecto a r es coseno 0 y seno, la derivada con respecto a t es menos r seno, 0 y r coseno. Y como siempre, en estos casos, como la normal es 0, algo 0, pues lógicamente la primera componente será 0 y la última también. Lo único que me interesa es la componente de en medio, que en este caso es r coseno cuadrado más r seno cuadrado, que es r con signo menos porque pues el elemento intermedio es impar, pero como aquí solamente me interesa la norma de la normal, pues esto es la norma es claramente r. ¿Vale? Recuerda que es la raíz de r al cuadrado, que es valor absoluto, pero r es positivo. Por lo tanto, aquí lo que tendría es lo siguiente: la integral en S1, la integral en S1 del menos z se escribirá como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1. Tengo que poner aquí menos z, la parametrización, que no es más que r seno de t, por la norma de la normal, que es otro r de r de t. Y esto voy a intercambiar en el orden de integración una vez más, porque no me interesa hacerlo primero en t, de t de r. Y esto claramente, pues fijaros que es la integral entre 0 y 2pi del seno, que es 0, así que aquí sale un 0 directamente. ¿Vale? Bien. Como veis, el cálculo sobre esta superficie S1 es bastante más sencillo. Voy a hacer ahora el cálculo sobre la superficie S2. Ahora voy a considerar S2 en F. Voy a hacer la misma jugada de antes, es decir, voy a intentar aplicar aquí la normal unitaria que hemos dicho, tal y como teníamos aquí, que era el 1, 0, 0 y el campo es el izx. Pues aquí me sale la integral en S2 de izx por el 1, 0, 0. Y esto es la integral en S2 de i.
¿vale? Pero otra vez igual si os fijáis en la superficie... si os fijáis en la superficie S2 tiene I variable, este es el eje Y, ¿vale? Y obviamente se está moviendo en Y, por lo tanto, otra vez, igual no puedo decir lo que habitualmente ocurre, y es que, bueno, pues la función es constante en S2 y es mucho más sencilla de sacar, sino que una vez más tengo que volver a parametrizar S2, entonces vuelvo a coger una función, voy a llamar phi2, voy a usar una parametrización muy similar, observar aquí bien cómo parametrizo esta S2, esta circunferencia aquí, ¿dónde está? Bueno, pues esa circunferencia aquí está, por lo pronto, en la x igual a 0, es decir, en el plano x igual a 0, es decir, estaremos viendo aquí el plano IZ, ¿vale? Estaremos viendo el plano aquí IZ, y en el plano IZ, fijaros que lo tengo aquí en el menos 2, porque este es el 2, está girando hasta aquí al menos 2. Así que tendría una circunferencia así, ¿vale? En el plano x igual a 0. Por lo tanto, la primera componente es 0, estamos en el plano x igual a 0, que es el plano vertical, y luego aquí voy a simplemente hacer una parametrización muy similar, r-2 más r coseno y r seno, que está una circunferencia en el plano IZ desplazada al menos 2, 0 en el plano x igual a 0, con t otra vez entre 0 y 2pi, y r entre 0 y 1, y bueno, pues esto, la normal en este caso, de forma muy similar, pues va a ser de la forma algo 0, 0, ¿vale? Yo me lo voy a ahorrar porque es bastante sencillo de calcular, una vez más que sale una R en este caso, ¿vale? Una R y la norma de la normal, que es la que necesito, puesto que ya he pasado a una función escalar, pues simplemente R, y así esto quedaría la integral en S2 de f, queda como la integral en S2 de I, que es la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, y vale menos 2 más r coseno de t, la norma de la normal es r, de r y de t. Voy a otra vez a intercambiar el orden de integración tranquilamente porque estoy en un intervalo, para integrar primero, aquí quedaría menos 2r y aquí quedaría un más r cuadrado coseno de t y de r, y esta integral del coseno entre 0 y 2pi otra vez 0, como ya sabemos, y aquí me queda la integral entre 0 y 2pi de menos 2r con respecto a t, que es 2pi, así que aquí daría un 2pi, el menos 2r integraría un menos 2pi, y me queda un 2r que integra como r cuadrado partido como r cuadrado directamente entre 0 y 1, que no es más que 1, así que la integral es menos 2pi. ¿De acuerdo? Así pues, finalmente la integral en S de f, que salía la menos integral en S1 menos la integral en S2, la integral en S1 nos ha salido 0, la integral en S2 nos ha salido menos 2pi, con un signo menos, pues un 2pi. Esta sería la integral que nos sale de la superficie de esa porción de toro, ¿vale? Voy a comentar solamente, no voy a hacer los cálculos, pues porque, bueno, es más de lo mismo esencialmente, los podéis comprobar vosotros, porque ya de hecho sabéis los cálculos que tiene que dar, cómo se haría a través del teorema de Stokes. Entonces, observar que en este caso, ¿vale? Pues el teorema de Stokes lo que me dice es que tengo una superficie abierta. ¿Quién es la frontera en este caso? Bueno, pues yo creo que aquí la frontera también es fácil de identificar. El borde donde uno tiene acceso a las dos caras sería por una parte esa circunferencia y por otra parte esa otra circunferencia, ¿vale? Entonces la frontera de S está formada por esas dos circunferencias que podríamos llamar C1 y C2. La frontera de S sería C1 y C2 y por tanto pues usar el teorema de Stokes, recordar que requiere pues primero plantearlo correctamente, o sea, si quiero usar Stokes, pues lo que tengo que decir es que la integral en S de f la tengo que escribir primero como la integral en S del rotacional de un cierto campo G que tengo que calcular, y gracias al teorema de Stokes esto es la integral en la frontera del campo G, donde G es un potencial vectorial de f, ¿vale? Que se calcula resolviendo el sistema. ¿Por qué existe con potencial vectorial? Porque recordar que la divergencia de f efectivamente es 0, ¿vale? Así pues, bueno, pues directamente eso sale de forma inmediata. De aquí calcularíamos la g, insisto que no lo voy a hacer en este caso, y una vez que calculamos la g, pues calculo la frontera de S. Y la frontera de S, pues observar que esencialmente, si hemos hecho Gauss,
la frontera es casi inmediata, porque en realidad no es más que esta circunferencia con R igual a 1. ¿Vale? Es decir, si uno vuelve a mirar dónde están estas circunferencias, esta circunferencia de aquí, ¿cómo la parametrizaríamos? Pues básicamente esta parametrización me sirve. De hecho, es más, casi que si no hubiese aplicado el teorema de Gauss, es relativamente sencillo ver cuáles son las parametrizaciones de esas circunferencias, porque el propio toro me las está dando, ya que el toro se ha generado rotando esa circunferencia, rotando la primera y rotando la última. Entonces, si observáis lo que hace la parametrización del toro, la parametrización del toro coge una circunferencia, la ha hecho rotar, y precisamente allí donde empieza, que es en v igual a 0, ¿vale? En v igual a 0 nos produce la primera circunferencia. Y allí donde termina en v igual a 3 pi medios, nos produce la segunda circunferencia. Es decir, que la C1 para Stokes sería la parametrización del toro para U y V igual a 0. ¿Vale? Que en este caso es muy sencillo, porque esto nos salía 2 menos coseno de U por coseno de V, pero coseno de U de V, que es coseno de 0, que es 1. 2 menos coseno de U por seno de V, pero el seno de V, que es el seno de 0, es 0. Y aquí nos salía seno de U, con U entre 0 y 2pi. O sea que directamente en este caso, la forma en la que se me ha generado la superficie automáticamente me da la parametrización de la frontera, la C1 y la C2, exactamente igual. En este caso aparecería U0, perdón, el U3pi medios, que sería el otro borde, que aquí quedaría 2 menos coseno de U, perdón, 2 menos coseno de U por coseno de 3pi medio, pero el coseno de 3pi medio es 0, o sea, queda en el plano de x igual a 0, como ya sabíamos. El seno de 3pi medio es menos 1, o sea que queda menos 2 menos coseno de U, ¿vale? Y el seno de U que queda exactamente igual, también con U entre 0 y 2pi. Observar que no es exactamente la misma parametrización que hubiésemos generado con Gauss, porque aquí está con el signo menos aquí. Es decir, que básicamente la C1, si os fijáis, es el 2, 0, menos coseno de U, o más menos coseno de U, seno de U, que es la circunferencia. Fijaros que aquí esta está hecha al revés, está rotando al revés esta circunferencia, mientras que el C2, observar el C2, bueno, por supuesto aquí me falta el 0, 0, 0, ¿vale? Bueno, en este caso sería el 2, 0, 0 más menos coseno de U, 0, seno de U, ¿vale? Que es la circunferencia en el plano XZ desplazada al 2, 0, 0, que repito que es la circunferencia. En este caso estoy generando esa circunferencia rotando en sentido positivo por el cambio de signo que hay aquí. Esto es sencillo de ver, ¿vale? Y en el caso de C2, pues lo que tengo es, observar que aquí lo puedo escribir como 0 menos 2 más coseno de U, seno de U, que en realidad no es más que el 0 menos 2, 0, más el 0 coseno seno. Esta es la circunferencia rotada en sentido normal desplazada al 0 menos 2, 0, que era precisamente, como comentaba antes, el punto en el que aparecía el centro del otro disco, ¿vale? Entonces, a efectos de orientación, vamos a fijaros que, observar que aquí estoy proyectando, ¿vale? En el eje Y, esencialmente, he hecho el Y igual a 0, entonces proyecto a lo largo del eje Y, y lo que estoy viendo es una circunferencia que está rotando en sentido de las agujas del reloj, no en sentido positivo, sino en sentido negativo, debido a ese seno. Es decir, eso lo podéis comprobar fácilmente si averiguáis cómo rota esa circunferencia en el plano, en cualquier plano. Y esta de aquí es la circunferencia en la que he proyectado, ¿vale? En este caso en la dirección del eje X, ¿vale? Y que, por tanto, y que rota de forma sentido habitual. Por lo tanto, si yo me voy al dibujo, fijaros que la C1, ¿vale? Esto significa que el eje Y va en esta dirección y el eje X va en esta dirección, ¿vale? Observar que esta está rotando así, con la parametrización que he buscado, esa está rotando así. Mientras que esta está en sentido contrario a las agujas del reloj cuando yo la miro desde la parte positiva, ¿de acuerdo? Proyectada a lo largo del eje X. O sea que la rotación que tienen esas dos parametrizaciones es esa. Y ahora vamos a ver si son o no compatibles con la orientación que nos dice que tiene que tener el teorema de Stokes cuando la superficie está orientada en forma positiva. Entonces, bueno, pues si aquí tenéis la normal en positivo, observar que precisamente ese sentido de giro hace que la superficie me esté quedando perfectamente a la izquierda. Y en este caso,
¿de acuerdo? Si me pongo aquí de pie, fijaros que este sentido de recorrido hace que la superficie me esté quedando a la derecha. Por lo tanto, la CSU1 estaría bien orientada y la CSU2 estaría mal orientada. Bueno, pues esto simplemente lo hago notar. Esta está bien orientada, la puedo usar tal cual. En mis cálculos esta está mal orientada, significa que cuando haga los cálculos, ¿de acuerdo? Cuando haga los cálculos, pues el valor de la integral tiene que ser lo contrario de lo que sale. De hecho, observad, esto lo voy a comprobar básicamente con cierta facilidad. La integral en C1 de g va a salir 0 y la integral en C2 de g con esta parametrización saldría menos 2pi. Si le cambiáis el signo sale 2pi. ¿Por qué? Bueno, pues porque esencialmente no son más que la frontera de las tapas. O sea, es como si estuviera aplicando el teorema de Stokes esencialmente pues a este disco y a este disco. Y como la integral en el disco ya sabemos lo que valía, porque la he calculado antes, lógicamente la integral en la frontera, gracias al teorema de Stokes, tiene que ser igual. Y aquí lo mismo, la integral de f en este disco la calculé antes, salía 2pi, o menos 2pi, dependiendo de la orientación, ¿vale? Como voy a calcular la integral del rotacional de g, que es f, pues lo que me sale esencialmente vuelve a ser pues el mismo valor. Perdón, esta salía 0 y la otra salía 2pi, creo recordar. Bueno, hacer vosotros los cálculos y salid de dudas. Bien. Bueno, pues este es uno de los problemas que quería plantear. Lo he hecho de las dos formas, aunque en este problema, como podéis ver, no se pedía de las dos formas, ya que lo hubiésemos terminado antes. Vamos a hacer por último otro ejemplo clásico, en el que, bueno, aquí me voy a centrar un poco en las parametrizaciones y no tanto en las cuentas, porque, bueno, no son difíciles, pero por supuesto son largas y engorrosas. Aquí me dan una superficie que es la siguiente, que es z igual a x más y cuadrado menor o igual que x, y x cuadrado menor o igual que 2y, un campo vectorial que es zxy, ¿vale? Y otra vez me piden calcular el flujo hacia f con orientación exterior. Bueno, aquí vais a ver que lo de exterior no está muy bien definido, ¿vale? Bueno, ahora cuando veamos toda la figura sí que aparece un poco más fácilmente pensar en el exterior, pero bueno, sí, ante la duda, pues esto es algo simplemente que uno pregunta y ya está, ¿vale? Y otra vez pide hacerlo directamente usando el teorema de Gauss, usando el teorema de Stokes, por lo tanto, pues esto exige otra vez recorrer todos estos pasos que hemos estado viendo en todos los casos. Bueno, primero vamos a distinguir la superficie. Bajo mi punto de vista, como ya os he dicho en más de una ocasión, para mí esta es la clave de todo el proceso. No es sencillo, pero requiere tener un manejo, ¿vale? La superficie es realmente sencilla porque es un plano, ¿de acuerdo? Es un plano. Pero claro, es un plano en el que la x y la y están acotados de una determinada forma. Entonces, fijaros que cuando yo quiero ver las desigualdades, pienso en la igualdad de ¿qué es y cuadrado igual a x? Pues claro, cuadrado igual a x en el espacio es un cilindro en el que la variable z no está, es decir, lo que sea que está en el plano xy se reproduce a todas las alturas z. Y esto es muy sencillo porque x igual a y al cuadrado es la parábola, en este caso esta parábola de aquí, ¿vale? La desigualdad x mayor o igual que y al cuadrado, pues es algo también relativamente sencillo de ver, porque por ejemplo el 1, 0 la verifica, si x vale 1 y x vale 0, esto lo verifica, y el 1, 0 sería este punto, o sea que sería esta desigualdad de ahí. Y ahora esto hay que llevarlo al espacio. Por lo tanto, lo que me queda es pues como una pared vertical, en este caso, pues que tiene esta sección parabólica. Uno podría intentar dibujar más o menos así. Este es el eje X, bueno, pues algo más o menos así, ¿no? ¿Vale? Una pared así. Y de forma similar, x cuadrado igual a 2y, esta es más sencilla, porque esto es la parábola igual a x cuadrado partido por 2. Y la parábola igual a x cuadrado partido por 2 en el mismo eje xy, pues son una parábola más o menos así. O sea que aquí tendríamos en el eje xy una parábola así, también vertical. Así que fijaros que básicamente, si ponéis las dos juntas, lo que me ha parecido es una y otra, son dos parábolas realmente, lo que pasa es que una está tumbada. El espacio x cuadrado menor o igual que 2y, en este caso el 0, 1 lo verifica, es decir, que sería este de aquí dentro, el otro hemos dicho que es este de aquí dentro, así que básicamente lo que me queda es esta región, esa región, que es una región que se queda entre dos paredes, es decir, es una especie de cilindro, pero en el que una pared es una parábola y la otra pared es otra parábola. Yo tengo aquí un dibujito que creo que va a mostrar perfectamente qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? O sea que aquí tendría
una de las parábolas. Aquí tendría otra de las parábolas. Esta posiblemente la verde sea la y cuadrado igual a x. Y esta es la x cuadrado partido por 2 igual a y. ¿Vale? Entonces la región que se queda entre medio de ese cilindro es justamente una especie de hoja. ¿De acuerdo? Y esto es el plano z igual a x más y. Pues el plano z igual a x más y que queda dentro de esa región. Si uno mira solamente la hoja, ¿de acuerdo? Si uno mira simplemente la hoja, claro, aquí hablar de orientación exterior, pues no parece que tenga mucho sentido, ¿verdad? O para arriba o para abajo, realmente. Lo que pasa es que uno mira el conjunto, ¿de acuerdo? Pues parece que, bueno, pues como está ahí comprimido entre esas dos paredes, pues parece que la orientación exterior parece claramente que sería la que indica hacia arriba. Pero recuerdo que, bueno, pues esto es un detalle realmente gramatical, de en este caso entender qué es el exterior o el interior. Bueno, pues no tiene mayor relevancia. Bueno, pues vamos a calcular primero la integral de superficie en esta hoja nada más, directamente, y luego vamos a ver cómo aplicamos el teorema de Gauss. Vamos por partes entonces. Entonces voy a parametrizar primero la superficie S. Entonces voy a hacerlo directamente. Apartado A sería directamente. ¿Quién es la superficie S? La superficie S es un plano. En este caso, la parametrización no es muy complicada, porque fijaros que yo esencialmente lo que tengo es que X e Y se mueven aquí, y la z es x más y, la z está fija por x más y. Entonces voy a hacer una típica parametrización tipo grafo, voy a usar u y v si queréis, que va a ser x va a ser u, y va a ser v, y z va a ser u más v. Fijaros que así estoy parametrizando todo el plano. Donde u y v se muevan libremente, parametrizo el plano. Ahora, donde u y v se muevan en un determinado recinto, pues el plano corresponderá a lo que hay encima de ese recinto. Lógicamente, en este caso, la u y la v se tienen que mover en mi recinto, ¿vale? Que he dibujado aquí. Es decir, la u y la v se tienen que mover aquí, ¿vale? La u hemos dicho que es la x y la v la y, ¿vale? Entonces, aquí es donde se tienen que mover. Bueno, pues vamos a ver exactamente dónde se mueve. Voy a volver a llamarle x e y porque ya tengo las ecuaciones en x y. Esta de aquí hemos dicho que es la x cuadrado igual a y, y la que mira para arriba es la x cuadrado partido por 2 igual a y, ¿vale? Perdón, esta es la x igual a y cuadrado, disculpad. No sé si lo he escrito bien ahora antes o después. La x igual a y cuadrado, correcto, ¿vale? Que es esta de ahí. Bueno, pues fijaros, lo primero que voy a hacer es cortarlas para ver quién es ese punto y voy a describir esta región, pues como describo habitualmente las regiones en el plano, como si fuera a integrarlas. Entonces, en la intersección de anda es x igual a y cuadrado igual a x cuadrado partido por 2, pues lógicamente, si es y al cuadrado es x, cuando le ve esto al cuadrado me quedaría x a la cuarta partido por 4 es igual a x. Y esto tiene lógicamente dos soluciones, o x0, y por tanto ya puedo simplificar ahí, o bien x al cubo es igual a 4, y por tanto x es igual, esto es 2 al cuadrado, a 2 elevado a 2 tercios. Lo voy a escribir así. Estos son los dos puntos. Entonces x0 es este punto, lógicamente genera el x0, 0, 0, y este es el punto 2 elevado a 2 tercios, y aquí saldría la raíz de esto, y la raíz de esto es x elevado a 1 tercio, o sea que esto sería 2 elevado a 1 tercio. O sea que este es el punto 2 elevado a 2 tercios, 2 elevado a 1 tercio. No se ve ahí muy bien, voy a escribir más grande. 2 elevado a 2 tercios y 2 elevado a 1 tercio. Ese sería este punto de intersección. Y ahora, ¿cómo describo esta región en el plano? Pues lógicamente x se mueve entre 0 y 2 elevado a 2 tercios. En este caso u se mueve entre 0 y 2 elevado a 2 tercios, ¿vale? Que es la x. La y, que es la v, se mueve entre esta curva de aquí y esta curva de aquí. Entonces, esta curva de aquí para y es x cuadrado por 2 partido por 2, es decir, v se mueve para u cuadrado partido por 2, ese es el límite inferior para la u, y el límite superior en este caso lo da la recta o la curva x igual a y al cuadrado. Como tengo que describir la y, sería y igual a la raíz de x, que es la raíz positiva, porque está en la parte de arriba, y como x es u, pues entonces esto es la raíz de u. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la parametrización de S que tengo. Ya solamente me queda implementar la normal. Aquí puedo usar una vez más el truco de la normal unitaria del plano, puesto que la normal del plano la voy a conocer fácilmente. El plano era el z igual a x más y, y por tanto una normal es el 1, 1 menos 1, y la normal unitaria será 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3 y menos 1 partido por raíz de 3. ¿Vale? Entonces, si yo uso esta normal, sé que la integral
en S de f, que es la integral en S de f por n, va a ser la integral en S del campo que decíamos que era el zxy por el 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, menos 1 partido por raíz de 3. Y en este caso esto vale la integral en S de 1 partido por raíz de 3, que sale con factor común de todo, de z más x menos y. Y en este caso, ¿vale? En este caso observar que sobre S, z es x más y, ¿vale? Sobre S, z es x más y, por lo tanto, puedo tratar de simplificar un poquito esta expresión. Entonces, la integral en S de 1 partido por la raíz de 3, de z, que es x más x menos y. Y esto sale la integral en S de 1 partido por la raíz de 3, aquí se van los y, queda 2x, ¿vale? Pero nada más, ¿vale? Pero nada más. Por lo que tanto, bueno, pues aquí no tengo más remedio que parametrizar la superficie S, que de hecho ya lo había hecho antes con anterioridad. De hecho, bueno, en este caso realmente no he usado el truco de la normal, porque en cualquier caso, aquí yo no iba a saber cuál era el área de esta superficie, ¿vale? Y al no saber el área de la superficie, si aquí, a no ser que me quedara a cero, me hubiese sido imposible de todas formas resolverla. Por lo tanto, directamente, o bien calculáis esta integral desde el principio, o bien ya calculáis esa integral. Y bueno, esa ya sí es una integral sencilla. Habría que calcular el vector normal que sale de la parametrización, poner ahí su norma, ¿vale? Y bueno, pues yo he hecho ya los cálculos para no hacerlo demasiado pesado esto. Entonces esto sale, la integral en S de f aparece como la integral entre 0 y 2 elevado a 2 tercios, la integral entre u cuadrado partido por 2 y raíz de u, y cuando hacéis ya directamente este juego de la normal queda la integral de menos 2u, donde os cuidado aquí con la normal exterior, ¿cuál es? Claro, la normal exterior, aquí lo podemos ver gráficamente, es esta que apunta hacia arriba, es la que tiene la componente z positiva, ¿vale? Es una forma sencilla y rápida de verlo. Por lo tanto, no sería esta, sino que la normal que me sale de la parametrización tendría que ser la 1, 1, menos 1, ¿vale? La 1, 1, menos 1. Bueno, pues haciendo las cuentas pertinentes, ¿vale? Aquí fijaros que he usado la 1, 1, menos 1, es decir, que he usado la contraria, tendría que salir con signo negativo, y de hecho lo que sale es un menos 2u, que es lo que tenía aquí, de u, de v y de u. Y bueno, pues los cálculos son sencillos, pero un poco latosos, queda eso de ahí, ¿de acuerdo? Este es el resultado de la integral de superficie de forma directa. Repito que una vez parametrizado y demás, los cálculos son más o menos sencillos. Aquí, sin lugar a duda, la lata gorda la da el apartado B, que es Gauss, porque, claro, uno lógicamente yo creo que esto lo ve fácilmente. Yo tengo una superficie aquí que es, ¿verdad?, una hoja, ¿vale? Un trozo de hoja, que lógicamente no es cerrada. Yo tengo que cerrar. Claro, ¿cómo demonios cierro aquí? Bueno, pues necesito mucha parafernalia. Podría tratar de cerrar de muchas formas, pero lógicamente me voy a apoyar en lo que tengo. Entonces la forma, yo creo que cómoda de cerrar aquí es la siguiente. Voy a considerar, por una parte, una pared vertical así, ¿de acuerdo? Que sería la que corresponde a una de las ecuaciones, en este caso la y igual a x cuadrado partido por 2. Voy a considerar luego otra pared vertical así, ¿de acuerdo? Es decir, le estoy haciendo las dos paredes verticales, ¿vale? ¿Por qué no las cojo en lugar de verticales que cierren aquí? Bueno, pues esto sería bastante más complicado de buscarse una superficie, mientras que la pared vertical ya la tengo, es la y igual a x cuadrado partido por 2 y la x cuadrado y la x igual a y al cuadrado. Lo que pasa es que no tengo toda la pared, tengo un trozo nada más. Y luego finalmente una tercera pared que sería el suelo, ¿de acuerdo? El suelo que en este caso correspondería a este suelo que tengo aquí. Entonces, junto con la tapa, que es esta, una pared, otra pared y el suelo, pues entonces lo que tengo esencialmente es un objeto que ahora sí que es cerrado, ¿de acuerdo? O sea que tendría aquí una superficie y llamar a esta superficie, a la superficie de abajo la voy a llamar S0, por ejemplo, la de abajo, y a esta la voy a llamar pues una S1 y una S2, ¿de acuerdo? Entonces, con esas tres superficies vamos a declararlas correctamente cómo serían esas tres superficies. Entonces, ¿cuál sería esa superficie? Pues S0 va a ser la misma superficie
que y cuadrado menor o igual que x y x menor o igual que y al cuadrado, que creo que eran las ecuaciones que tenía, perdón, y cuadrado menor o igual que x y x cuadrado menor o igual que 2y, perdón, que es el interior, eso corresponde al interior de las dos paredes, pero en el plano z igual a 0, esta es la superficie S0. ¿De acuerdo? Voy a considerar la superficie S1, que va a ser una de las dos paredes. En este caso voy a considerar la x cuadrado igual a 2y, ¿de acuerdo? Con y cuadrado menor o igual que x, es decir, eso es la pared lateral, que obviamente está comprendida dentro de esta desigualdad, pero el z, ¿cómo se mueve el z aquí? ¿Vale? Esto estaríamos hablando de esta superficie. Pues el z se mueve entre el suelo, 0, y justamente el plano. O sea, el z está limitado por la ecuación del plano. Esto de aquí es toda la ecuación del plano. Por lo tanto, voy a ponerlo así. Z entre 0 y x más y. ¿Vale? Es un trozo de cilindro interior a esto y comprimido entre 0 y x más y. Y finalmente la S2 va a ser la otra. Va a ser la y cuadrado igual a x con x cuadrado menor o igual que 2y. Y lo mismo, la z varía exactamente igual entre 0 y x más y. Bueno, pues con esto yo creo que queda evidente que S junto con S0, con S1 y con S2 es una superficie cerrada que encierra un volumen que es precisamente, pues el volumen lo podemos ver perfectamente. Esto es la frontera de D, y D ¿quién es? Pues D es el recinto limitado por y cuadrado menor o igual que x, x cuadrado menor o igual que 2y y 0 y z entre 0 y x más y. O sea, lo que limita el plano del suelo, el plano de la superficie S y las dos paredes. Este sería el recinto D. Afortunadamente no necesitamos para nada el recinto D, porque una vez más el campo F tiene divergencia nula. El campo F era z, x, y, como podéis comprobar fácilmente tiene divergencia nula, y por tanto la integral en la región D directamente va a salir 0. Así que otra vez tengo que la integral en S de F más la integral, bueno, en S0, S1 y S2 va a ser igual a la integral triple en D de la divergencia de F, que es 0, una vez más. Y bueno, aquí se me viene una cosa a la cabeza fácilmente. Cuidado, porque en casi todos estos problemas la divergencia de F es 0. Pero no siempre ocurre así. Es decir, uno ya coge una inercia de que aquí sale siempre divergencia 0 y siempre pasa igual. No, depende. Lógicamente, si nos piden que usemos el teorema de Gauss, si no hay divergencia 0 no puedo calcular la integral de F, pero no siempre la divergencia de 0, ¿de acuerdo? Cuidado con eso. Bueno, y esto pues me dice que la integral de S en f de S sale como la menos integral de S1 menos la integral en S2 menos la integral en S0 de f. Y entonces, en lugar de calcular esta integral, que era muy sencilla, ahora nos complicamos un montón la vida calculando tres integrales que no son muy complejas, pero que requieren su cálculo, ¿vale? Entonces este es un caso en el que Gauss no es sin duda alguna la mejor de las opciones, pero nos lo piden así, pues vamos a llevarlo a cabo. Bueno, voy a parametrizar. Voy a comentar cómo salen las integrales y el cálculo os lo dejo a vosotros. Yo los he escrito para que luego los podáis comprobar, pero bueno, no me voy a entretener en eso. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a parametrizar S0. S0, pues recordar que es la tapa del suelo. Esto está en el plano Z igual a 0. Y lo que queda dentro del plano Z igual a 0 entre esas dos desigualdades, como hemos visto hace un momento. O sea que lo que tengo es el plano Z igual a 0 y estas dos desigualdades, que son las que ya habíamos descrito antes, ¿vale? Por lo tanto, la descripción permitir que escriba directamente. Aquí es la phi 0, la voy a llamar, sería uv0 con u entre 0 y 2 elevado a 2 tercios y v entre u cuadrado partido por 2 y la raíz de u. Es exactamente eso. ¿De acuerdo? Exactamente eso. Otra vez igual, no he hecho el juego de la normal porque, bueno, pues esencialmente no sale. La normal en este caso, la N0 de V, si hacéis las cuentas, este sale muy sencillo. Esto sale la 0, 0, 1 o menos 1, no sé cuál de ellas sale, pero lógicamente la exterior es la menos 1, la que apunta hacia abajo. ¿Vale? Por lo tanto, es a la que voy a usar en los cálculos. Y si uno hace la integral en S0 de F, con la definición típica, aquí ni siquiera voy a pasar a la normal unitaria. Esta normal unitaria ha salido aquí por casualidad. Esta es la que sale de
de la parametrización directamente, bueno, pues esto queda, a ver si lo tengo por aquí, la integral entre 0 y 2 elevado a 2 tercios, la integral de u cuadrado partido por 2 y raíz de u, y aquí sale directamente menos v, ¿vale? De v de u, y bueno, pues tras unas pequeñas cuentas, esto sale menos 3 partido por 10 por 2 elevado a 1 tercio, ¿vale? Ese es uno de los resultados. La integral en S1 de f, que es la que vamos a hacer a continuación, pues más o menos igual. Entonces hemos dicho que S1 era la superficie en la que en la pared era la y igual a x al cuadrado, ¿de acuerdo? La y igual a x al cuadrado, por tanto es esa pared. Fijaros que ahora las variables van a ser la u y la v en altura, es decir, la u va a ser la v va a ser la z, ¿eh? Entonces, bueno, pues mirando cómo era la superficie, creo que también no es difícil de parametrizar. Aquí fijaros que la y está dada por la x. Entonces, si yo cojo la x como variable, la y automáticamente es x cuadrado partido por 2. Y la z va a ser libre, ¿vale? La z va a ser libre. Entonces, la parametrización que voy a dar es la siguiente, ¿vale? La phi 1 de uv va a ser, la x va a ser u, y la y, insisto, es u cuadrado partido por 2. De esa forma estoy parametrizando la curva del cilindro, y ahora si yo cojo una variable v en z, significa que la v está libre para moverse en todo el cilindro. Por lo tanto, si v se mueve en todo R, pues estoy parametrizando toda la pared cilíndrica de esa parábola, de ese cilindro parabólico, ¿vale? Pero claro, la u solamente se mueve en un trocito, que era el mismo de antes, 2 elevado a 1 tercio. Perdón, 2 elevado a 2 tercios. Creo que es lo que he escrito antes correctamente. Sí, 2 elevado a 2 tercios. Y la v se mueve entre 0 y el plano x más y. Pero el plano x más y en estas coordenadas es u más u cuadrado partido por 2. ¿Vale? O sea, puesto que x, la z se mueve entre 0 y x más y. En este caso x más y es u más u cuadrado partido por 2. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo, uno puede calcular el vector normal haciendo las cuentas. Yo ya lo he calculado, es relativamente sencillo. Aquí sale el u menos 1, 0. Si no sale ese, si os sale el menos u, 1, 0, pues ¿por qué he cogido este? Bueno, pues porque este es el exterior. Este es el exterior. ¿Por qué es el exterior? Bueno, esto lo podemos ver aquí directamente. Daros cuenta que estoy parametrizando este cilindro, ¿vale? Que tiene esta curva. El exterior es así, y el exterior así tiene una componente y negativa, ¿vale? Toda la curva esta tiene una componente y negativa, por lo tanto, pues este es justamente el que sale. Si os sale con la componente y positiva es porque es el que apuntaba hacia adentro. ¿Vale? Bueno, pues otra vez igual, la integral en S1 de f, con este vector normal y este campo, se convierte en la integral entre 0 y 2 tercios, la integral entre 0 y u más u cuadrado partido por 2. Aquí sale u por v menos u de v de u, y este resultado también, después de algún cálculo, sale 2 elevado a 1 tercio. ¿Vale? Ok. Y finalmente la integral sobre S2, también por el estilo, ¿vale? Aquí S2 ahora corresponde a x igual a y cuadrado, por lo tanto voy a usar, fijaros que como x es igual al cuadrado, voy a usar ahora como variable la y. La y va a ser u y la x va a ser u al cuadrado. Podría usar también la raíz, pero la raíz siempre es más latosa de derivar, ¿vale? Entonces voy a usar ahora como variable la y, y la x viene dada por la y la z otra vez en altura. Aquí solamente hay un pequeño detalle. Si uso como variable ahora, es decir, si considero la phi 2 de u y de v, que va a ser la y va a ser u, y por tanto la x va a ser u al cuadrado, y la z va a ser v, así estoy parametrizando la pared cilíndrica y x igual a y al cuadrado, ¿vale? X igual a y al cuadrado. En este caso, la variable u no se mueve entre 0 y 2 elevado a 2 tercios. ¿Por qué? Pues porque eso era la variable x. Ahora lo que tengo que mover entre es la variable y la variable y, fijaros que estaba aquí entre 0 y 2 elevado a 1 tercio. Es decir, aquí estoy ahora haciendo de esta forma. Estoy haciendo primero variar la y luego la x, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso la x es fija porque es x igual a y al cuadrado. O sea que en este caso la u se mueve entre 0 y 2 elevado a 1 tercio. Y la u otra vez igual, entre 0 y x más y, que en este caso es u cuadrado más u.
¿vale? Por lo tanto, otra vez igual, saco aquí la normal que sale después de hacer cálculos es sencillamente la menos 1, 2u, 0. Otra vez daros cuenta, en este caso, otra vez, que si uno coge esta pared y busca el vector exterior ahora mismo apunta siempre hacia la izquierda, con más o menos altura, pero apunta hacia la izquierda, lo cual significa que la primera componente debe ser negativa, y ese es justamente el que nos aparece aquí, el de componente negativa. Si fuera al revés, ¿vale? Si fuera al revés, pues eso. Bien, este tipo de cosas siempre se puede decir cuando uno tiene algún dato fijo, constante, o que sabe que siempre es así. Si sale algo al cuadrado, sabemos que siempre es positivo, aquí sale una constante negativa. Lógicamente, si aquí me sale un V y un U, pues si V sé que se mueve en números positivos, pues puedo decir que esa componente siempre es positiva. Pero a veces no. O sea que todo depende. En este caso sí se puede saber, pero es una forma rápida de verla. Si no, ya sabéis que habría que coger un punto en la superficie, montar el vector y toda esa parafernalia. Bueno, pues con estos cálculos la integral en S2 de f aparecerá como la integral entre 0 y 2 elevado a 1/3 ahora, la integral entre 0 y u más u al cuadrado, de 2u cubo menos v, de v de u, y los cálculos dan 1 más 3/5, 2, 2/3, menos 1/2 por 2, 1/3. Y bueno, pues juntando estos resultados de S1, S2, S0 y haciendo la cuenta pertinente que teníamos aquí, pues debemos obtener el mismo resultado que con S. ¿Vale? Bien, y ya para terminar, pues voy a comentar Stokes, que tampoco voy a hacer ahora todos los cálculos, ¿de acuerdo? Los voy a dar ya directamente hechos. En primer lugar, tendríamos que para aplicar Stokes a esa integral, pues necesito escribirlo como un rotacional, y aplicar el teorema de Stokes significará calcular el potencial y calcular la frontera, ¿vale? Entonces, el potencial os lo dejo a vosotros. A mí lo que me ha dado es directamente xz menos z cuadrado partido por 2 más xy y g sub 3 igual a 0, ¿vale? Ese es un potencial vectorial que yo he calculado para g sub 3 igual a 0, y las funciones que salen no me entretengo en ello. Y observar que la frontera de S en este caso no es difícil porque, bueno, pues ya habíamos visto cuál era la frontera de S en su momento, era esta hoja. Entonces la frontera de S estará formada por una parte por esta curva de aquí, por otra parte por esta otra curva de aquí, que corresponde a la pared cilíndrica cuando se encuentra con el plano y a la otra pared cilíndrica cuando también se encuentra con el plano, ¿vale? Entonces, bueno, pues es relativamente sencillo observar que el plano es z igual a x más y la pared cilíndrica, pues en este caso la primera era la x cuadrado partido por 2 igual a y luego la y cuadrado igual a x. Así que vamos a dividir la frontera en dos trozos, voy a hacer c sub 1 y c sub 2, ¿de acuerdo? Donde c sub 1 va a ser la pared cilíndrica igual a x cuadrado partido por 2, con z igual a x más y lógicamente solamente, ¿vale? Solamente para x entre 0 y 2 elevado a 2/3. ¿Vale? Es la forma en la que estoy describiendo exactamente. Bueno, esto se podría poner realmente con la otra restricción, ¿no? Con la restricción x menor o igual que y al cuadrado, perdón, y cuadrado menor o igual que x, que era la que queda dentro del cilindro, y la c sub 2 va a ser la x igual a y al cuadrado, z igual a x más y, donde una pared se encuentra con la otra, y la otra restricción era la x cuadrado menor o igual que 2y. ¿Vale? Lo que hay que tener cuidado en este caso es que la curva tiene que ser recorrida de forma cerrada, y además tiene que ser recorrida de forma cerrada y con la orientación correspondiente a la normal hacia arriba. Pero bueno, la orientación correspondiente a la normal hacia arriba significa que esta pared de aquí, ¿vale?, he de recorrerla en este sentido y la otra pared de aquí en este otro sentido. Si me voy a la del plano, que es más sencilla de ver, esta de aquí, observar que la x cuadrado igual a y, que era esta, la voy a recorrer hacia allá, y la x igual a y al cuadrado voy a recorrer en sentido inverso. O sea que esta es la C1 sobre el plano y la C2 sobre el plano z igual a x más y. Bueno, pues entonces voy a poner las parametrizaciones que aparecen. Entonces, para C1 voy a considerar una sigma de t, que observar cómo va a ser. Va a ser básicamente x es t, y es t cuadrado partido por 2, y z es x más y, es t más t cuadrado partido por 2, donde t hace el papel de x, por lo tanto la x se mueve entre 0 y 2 elevado a 2/3, ¿vale? Y esta obviamente está bien orientada porque claro que empieza en 0, 0, 0,
y va hacia adelante, o sea que está bien orientada. Y para la presentación de C2, esta voy a llamarle sigma 1, sigma 2 de t va a ser, bueno, pues en este caso va a ser, voy a hacer lo mismo de antes, como x es y al cuadrado, voy a usar como variable t la y, y por tanto aquí aparecería un t cuadrado, y aquí el z sería x más y, ¿vale? Pero el t se mueve como la y se mueve entre 0 y 2 elevado a un tercio. Que fijaros que lógicamente aquí está empezando en t igual a 0, por lo tanto otra vez empieza en el 0, 0, 0, eso obviamente no funciona, esta estaría mal orientada. Lo cual significa simplemente que a la hora de calcular la integral, pues lo que voy a hacer sencillamente va a ser que la integral en f de s es la integral en la frontera de s de g, y esto será la integral en c1 de g menos la integral en c2 de g, donde este menos se debe a que c2 está mal orientada. ¿Vale? Eso sería una opción. La otra opción sencillamente es pues usar el vector derivada que aparece aquí, el vector velocidad, lo usamos con signo cambiado y ya está. Bueno, esto ya sería cuestión simplemente de implementar los cálculos, y los resultados están de acorde, lógicamente, con la integral en SDF que aparecía. No tengo en este caso los cálculos estos hechos, pero bueno, pues no son más que integrales que hay que realizar. Muy bien, con esto terminamos el curso. Ya hablaremos el próximo día sobre el examen. Os deseo pues que la situación mejore poco a poco para todos, y bueno, pues que tengamos un final de curso un poquito menos movido de lo que hemos tenido pues todo prácticamente 2 meses, ¿no? Un saludo a todos.